Todo estudio de estadística descriptiva comienza con organizar la información que tenemos de esa dimensión a través de una tabla de frecuencias. Es muy sencillo. La frecuencia simple es la cantidad de veces que aparece un resultado. La frecuencia acumulada es la suma de estas frecuencias simples. Y después, si queremos tener una estimación, lo que se denomina proporciones relativas a porcentajes, tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, que es esa cifra de la frecuencia, sea simple o acumulada, dividido por la cantidad de datos que tenemos. Vamos a ver un ejemplo, este que está acá señalizado, 40 operarios que han llegado alguna vez tarde, o sea que los registros acá ya están en una tabla para hacer más fácil el conteo, ¿no? Así están los 40 operarios. Este operario llegó 2 veces tarde, este operario llegó 3 veces tarde, este llegó 2 veces, y así sucesivamente. Bien, la distribución de frecuencias es muy sencilla. Acá tienen lo que se llama habitualmente el desglose de cómo ocurren las frecuencias. Voy contando, ¿no?, lo que ocurrió, que dentro de mi rango tengo estas posibilidades, o sea, no hay llegada tarde, hay una sola, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, no hay 7 y hay 8. Esto que no hay 7 me permite ordenar mis categorías de esta forma. Es decir, fíjense en que, así como no hay 7, tampoco hay 5. Entonces, no tiene sentido hacer una tabla donde no hay nada. Ya quedan definidas en este caso las categorías que tengo segmentadas. Yo tengo segmentado: no hay llegada tarde, una sola llegada tarde, 2 llegadas tardes, 3 llegadas tardes, 4, 6 y 8 llegadas tardes. Sí, hay un operario que llegó 8 veces tarde. Bueno, la cantidad de no llegadas tarde, o sea, la cantidad de presentismo fue 7 para esto, ¿no? Los que nunca faltaron fueron 7. Esa es la primera frecuencia. La cantidad de veces que se ha llegado una sola vez tarde son 14. La cantidad de veces que se ha llegado 2 veces tardes es 6, y así sucesivamente. Es decir, que la frecuencia simple, que es esta, indica las veces que resultó una categoría en los registros. La categoría de no llegadas tarde fueron 7. La categoría de llegar una sola vez tarde fueron 14 veces la ocurrencia. Bueno, luego tengo la acumulada, que es sumando todo esto. Fíjense, el primer registro es 7, porque ahí coinciden. 7 más 14 es 21, 21 más 6, 27, hasta llegar a 40. Obviamente la frecuencia que va acumulando el último registro, la última cantidad, en este caso 40, debe estar dada, ¿no?, por la cantidad de registros que tengo. Si no hay algo que conté mal sin querer o salteé algo. Si divido esto por 40, tengo estos números decimales que expresan frecuencias en porcentaje. Por ejemplo, esto es el 16 enteros 50 centésimos, 35%, 15%, 15%, 10%, 0,05% y así sucesivamente.
¿Para qué sirve esto? Bueno, yo puedo decir, tomo cualquier categoría. Por ejemplo, la inicial, 7 veces se ocurrió que no ha llegado tarde algún operario. Eso es el 16 enteros 50 centésimos por ciento. Acá tengo el porcentaje. Corro 2 lugares y tengo, ¿no? O sea, lo multiplico por 100 para... En esta categoría puedo analizar cuántos han llegado una sola vez tarde, el 35%. Y así para cualquiera. La acumulada, pues decir, ¿para qué sirven? Y bueno, yo si leo 21, puedo decir que hubo 21 operarios que o no llegaron tarde o llegaron solamente una vez tarde. Porque ese número registra, por ser acumulada, las dos primeras categorías. O puedo decir que es el 52 con 50 centésimos por ciento. Alguno dirá 52 y medio. Se puede decir así, pero no es correcto. Bueno, por ejemplo, si yo leo la tercera categoría, 6 individuos, o 6 operarios, mejor dicho, han llegado 3 veces tarde. Si leo la frecuencia acumulada, 33 operarios han llegado, ¿no? Una vez tarde, 2 veces tarde, a lo sumo 3 veces, puedo decir 3 veces tarde, y nunca llegaron tarde. Es decir, que a lo sumo estos 33 operarios han llegado 3 veces tarde. Ellos solos son el 15%. O sea, el 15% de los operarios han llegado 3 veces tarde. Ahora, el 82 enteros 50 centésimos por ciento ha llegado a lo sumo 3 veces tarde. O sea que ya tengo una manera de leer ordenadamente los datos y ver lo que ocurre. Esto es lo importante con esta situación. Aquí se visualiza simplemente lo que estamos diciendo para que ustedes puedan observar lo que estaba ocurriendo. Respecto de la lectura, por ejemplo, de la categoría 2 llegadas tarde. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos que fraccionar o segmentar una variable que es una variable continua, como puede ser el salario, como puede ser edad u otras variables continuas. Lo primero que hay que calcular es un parámetro h que parece caprichoso para aquel que no ha hecho estadística y que fue determinado por grandes estadistas como que era el mejor fraccionamiento posible, ¿no? Y que estamos obligados a usarlos entre todos porque uno hace estadísticas para compararlas. Si yo las voy a comparar contra otra estadística y cada uno hace el fraccionamiento que quisiera, sería imposible compararlas. Entonces, bueno, tenemos que respetar esto. Las fórmulas es parte entera de 1 más logaritmo en base 2 de la cantidad de elementos que tenga. N es la cantidad de elementos que tengo yo, N registrados. Esto también, como logaritmo en base 2 no es muy usual, uno podría transformar esta fórmula, esta parte de la fórmula logaritmo en base 2 de n como logaritmo de n dividido logaritmo de 2, que es la forma que uno saca hasta este momento, porque hay aplicaciones nuevas que ya las hacen directamente, por ejemplo el Excel, pero en un momento era la forma de trabajarlo con una
calculadora científica. Usando solamente logaritmos decimales, poder calcular logaritmos de otras bases. Bueno, la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, que se llama rango, eso es una característica, es una medida de dispersión. Me dice desde dónde hasta dónde varía. Y para determinar la amplitud de los intervalos, divido el rango por ese parámetro h. Esto que la fórmula que a algunos que no tienen experiencia matemática les puede asombrar, bueno, se puede calcular directamente desde Excel, se van a ver cómo. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos 40 niños de 8 años donde medimos sus estaturas en metros. Es una variable continua. Para los que no matemáticos hay números decimales. Entonces hay que fijar cómo fraccionamos a la población de 40 alumnos. Y bueno, son clases que están determinadas por este protocolo. Calcular h con esa fórmula, en este caso la parte entera es tomar la parte no decimal, da 6, entonces la amplitud de los intervalos, si el rango varía 22 centésimos dividido 6 me da 366 10 milésimos. Nosotros trabajamos, no hace falta trabajar con este grado de aproximación decimal, sino basta con volver a aproximar a 4 centésimos. Entonces tomamos el valor mínimo, el rango mínimo, le sumamos 4 centésimos, nos dio un entero 20 centésimos, a este le sumamos 4 centésimos y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Y nos queda definido protocolarmente para poder comparar con otras personas que hacen estadística 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, que es la cantidad de intervalos que se quedó determinado. Y entonces ahora las frecuencias las iríamos contando entre aquellas estaturas comprendidas desde un entero de 16 centésimos a un entero 20 centésimos y así sucesivamente. En estos intervalos se suele poner algo que se llama clase de intervalos. ¿Por qué? ¿Qué es la clase? Un elemento que las identifique. Porque entre este número decimal, un entero 16 centésimos, y este número decimal, un entero y 20 centésimos, hay infinitos números. Propiedad de densidad de los números reales. Entonces, necesitamos saber a alguien que los identifique. Muchas veces también eso se usa para el intervalo de clase para hacer cálculos, sobre todo cuando era todo manual, ¿no? Era necesario identificar la mitad. Y esto es la mitad. El número que esté comprendido justamente a la mitad entre un entero 16 centésimos y un entero 20. O sea que la marca de clase de este lugar, que acá no está escrito, sería un entero 18 centésimos. Y así con cada una. Acá sería un entero 22 centésimos, que es el número que está en la mitad entre ambos. Se podría sumar y dividir por 2 si quieren tener alguna fórmula. La estadística inferencial, que es lo que estamos analizando en este momento, tiene 3 categorías de medidas. Las centrales, que me identifica qué pasa en el centro del conjunto de datos que estoy analizando, que es la media, la mediana y la moda.
La media es el promedio aritmético que nosotros estamos acostumbrados a trabajar para las cotidianidades de la vida. Por ejemplo, el promedio entre 4, 5 y 6 es sumar 4 más 5 más 6 y dividirlo por 3. La mediana, no, es un lugar donde está el 50% de los datos por encima y el 50% de los datos por debajo. Es decir, mire la cantidad de población que hay justo debajo de ella y arriba. ¿Por qué digo justo? Porque tiene que estar en el punto de equilibrio, la mitad hacia abajo y la mitad hacia arriba. Y la moda, que es simplemente observable, es la frecuencia simple mayor. ¿Qué significa eso? Y que es el registro que más veces se repitió. Porque si la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un registro, la moda es la mayor de ellas, es aquel evento que se distinguió por haber salido la mayoría de las veces registrado. Las medidas de posición, que es para posicionarse cuántos datos hay en ciertos porcentajes, son cuartiles, percentiles, también hay deciles y hay quintiles. Lo vamos a ver específicamente, pero es para decir, por ejemplo, el primer cuartil, que es el 25%, mi cuartil viene de cuartos, 25%, está entre tales y tales categorías. Los percentiles son por cientos, es decir, el 10%, el 20% de los datos, ¿en qué categorías están? Y las medidas de dispersión es cómo se han distribuido los datos, ¿no?, a través de todo el conjunto. El rango es obvio, es el menor valor y el mayor valor, o sea, ¿no?, la diferencia que hay entre el mayor valor y el menor. O sea, ahí me dice la variabilidad de todo el conjunto. La varianza es el cuadrado de las diferencias entre cada valor y el promedio dividido a la cantidad de elementos. Podemos decir que la variación del cuadrado respecto del promedio de los elementos. Digamos que, ¿por qué el cuadrado? Y porque si yo tengo elementos que varían de positivo a negativo, o sea, son mayores o menores que el promedio, los números negativos me van a hacer eliminar la varianza. O sea, va a parecer que el grupo es más homogéneo porque restan. Entonces se le va al cuadrado y como, bueno, esa propiedad matemática, que un número negativo al cuadrado es positivo, queda más de manifiesto. La desviación estándar, que es realmente lo más importante de todo esto, es la raíz cuadrada de la varianza. Se saca la raíz cuadrada para volver a la dimensión, porque esto estaba elevado al cuadrado, estaba estimando cómo se alejaban del promedio los elementos al cuadrado. Entonces le hago la raíz cuadrada y queda en la misma relación, digamos, en la misma dimensión topológica. Topología es un área de la matemática. La recta tiene una sola dimensión, una superficie cualquiera tiene dos dimensiones. El espacio que usamos nosotros habitualmente tiene tres dimensiones y así sucesivamente. Bueno, la desviación estándar es tan importante que las curvas, van a estar clasificadas cuando terminemos de desarrollar nuestro seminario de acuerdo a su desviación. O sea, va a ser una característica del conjunto de datos, muy importante. Bueno, aquí tienen ejemplos de cómo se calcula el promedio, la mediana y la moda. En Excel, ahí tienen las instrucciones. Bueno, para aquellos que no están acostumbrados al lenguaje matemático, B sub I, C sub J, ¿no?,
Son elementos que están en una celda, en columna y fila, como está distribuida la planilla electrónica de datos o una matriz. Y hay que decirlo, obviamente, el Excel dónde están los datos, si no, no puede calcular. Van a ver que el promedio y la moda uno lo puede calcular directamente, ¿no? Pero la mediana ya es un problema según sean datos. Acá en este caso fue sencillo, son un conjunto numérico, ¿no? Donde evidentemente el 4 sería el número donde están. Por encima del 4 está el 2 y el 5 y el 7, perdón, y por debajo, y el 10, el 2 y el 3 y el 3, donde están el 50% de los registros están por debajo del 4 y por encima del 4. 2, 3, 3 es menor a 4, 5, 7, 10 es menor a 4. Hay 6 datos, el 4 divide 3 por la parte inferior y las 3 por la parte superior. Observemos que la mediana no necesariamente pertenece al conjunto de datos, o sea, la mediana simplemente es un concepto que inventamos para saber en qué escalón están el 50% por debajo y el 50% por encima. Obviamente aprovecho este momento para decirles que la mediana es el percentil 50, porque es el 50% de los datos. La mediana entonces puede servir para calcular otras medidas de posición. Bueno, antiguamente cuando no teníamos algo tan simple como una aplicación, en este caso el Excel, que con estas instrucciones calculamos la varianza y el desvío, habría que hacer una tabla de este tipo. Obviamente que hay que tener distribuidos protocolarmente los intervalos, el número de trabajadores que cobran cada intervalo ese salario, es la frecuencia simple. Aquí era necesario la marca de clase, que era la mitad de ese intervalo, para hacer todos estos cálculos, porque en realidad era necesario tener la sumatoria de las diferencias de cada individuo por el promedio elevado al cuadrado y por la frecuencia. Con esos cálculos uno podía calcular esto que se escribe con esta letra griega sigma, que es el desvío, y la varianza es el cuadrado de ese desvío, es decir, es esto mismo sin la raíz cuadrada. La desviación típica, que también se suele escribir así, la varianza al cuadrado con S y la desviación típica con S, esa sería la traducción a nuestro lenguaje de sigma. Son distintas tipografías, por ejemplo el promedio mucho tiempo, hoy como no están en Word o en un procesador de texto muy usual, el promedio se escribía con una rayita encima, como un sombrerito, ¿no? Esto que yo todavía no lo hablé, que es el coeficiente de variación, es el cociente entre el desvío, el promedio multiplicado por 100, para que lo den porcentaje. Se hace 24% con 78 centésimos. Coeficiente de variación mide qué dispersos están los datos. Además, hay una clasificación de que si los datos están por debajo de un 10% de ese coeficiente, son homogéneos, es decir, no hay mucha dispersión. Por encima de ese valor cada vez se hacen más homogéneos. Acá les puse, este es un problema de nomenclatura. NSI, por suerte, siempre es el número de unidades de análisis, la cantidad de elementos que tengo registrados. CB es el coeficiente de variación. Promedio puede ser la rayita, P o mu, letra griega, ¿no? O ME. Así que, media aritmética. Hay varios usos, ¿no? Por suerte todos los llamamos promedio. Bien, acá tienen otro ejemplo que es a medida de ejemplo, o sea, está hecho con una planilla electrónica, pero no usando las órdenes de esa planilla electrónica, sino manualmente. Lo que pasa es que el cálculo matemático, paso por paso, lo está haciendo la planilla. Ustedes pueden usar en sus trabajos prácticos de este
seminario directamente la planilla. Lo pongo porque bueno, si alguno quiere verlo, quiere saber, quiere ver paso por paso cómo serían todos los cálculos, acá lo tienen. Recuerden que un gráfico es algo que ayuda a entender también en forma inmediata qué relación hay entre las categorías. Hoy, como en la práctica de Excel lo vieron o lo van a ver, simplemente es un clip, ¿no? Es anotar cuáles son los datos y te salen los distintos gráficos para aclarar mejor lo que se está calculando. En acá simplemente hay otro ejemplo del cálculo del desvío en forma artesanal, yo digo, ¿no? Paso por paso, usando la tabla de frecuencias organizada. Aquí vamos a ver un ejemplo completo, desde construir desde la variable compleja contrato, porque la variable tiene varias dimensiones contrato, puede hacer, cada una son las dimensiones que tenemos acá. Sin especificación de contrato por obra y servicio, eventual, uno de formación y otro que puede ser cualquiera, sí o no, puede haber, ahí lo puedo medir, o sea, tiene o no tiene contrato. O sea, son estas 5 categorías son las que, a criterio de quien estudia esto, existen acá, evidentemente tienen existencia física, si estamos, ¿no? O sea, cuando quiero decir esto, en esta empresa Copix hay empleados que las únicas categorías respecto de el contrato que se encuentran son estas 5. Y cada una de los empleados tienen alguno de estos contratos. No hay ningún agujerito, si no hay alguien que no tenga, porque están otros, de última, si no tiene contratos. Aquí pueden ver ya en forma más clara, ¿no?, cómo está el instrumento cuestionario y cómo están hechas las preguntas, ¿no?, para cada una de las categorías en función de tener el registro. Bueno, supongamos que los 80 trabajadores los tenemos agrupados en una matriz de 2×2, donde acá está codificado el tipo de contrato que podemos tener. Fíjense ahí como una variable nominal, que es tipo de contrato, con una codificación numérica, los estamos trabajando como si fuera una variable discreta numérica. O sea, hay una equivalencia en el código entre el número y la palabra. Acá vemos la importancia de tener organizado por tabla de frecuencia el evento, analizar, pues queda más claro. Antes teníamos una tira de 80 operarios, yo la tuve que cortar para poder expresarla en una plantilla de PowerPoint. Acá queda bien claro las cantidades de operarios que están en cada una de las categorías. Facilita la observación, evidentemente. Por eso se llama estadística descriptiva. Describe mejor lo que está ocurriendo. Bien, acá se observan la frecuencia simple, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Y también nos da idea y una magnitud en porcentaje, ¿no? Puedo decir que el 43% con 75 centésimos de los operarios están en la categoría 1. Y así para cualquiera de las otras. Es una lectura más sencilla. Si los datos están ubicados asimétricamente, es decir, hay un máximo que coincide con la mediana y con el promedio y la moda, entonces es muy fácil de saber
dónde está el resto de los datos. Pero cuando los datos están dispersos es muy interesante saber si la relación es asimétrica, no hay una simetría desde el centro, que es la mediana o el promedio, hacia el extremo inferior o el extremo superior. Es importante conocer qué pasa con los datos. A veces es muy importante saber dónde está ubicado el primer cuarto, el primer cuartilo, el 25% de los datos. A veces el 40%. Recuerden cómo hablaban los especialistas en contagio en la época del COVID, que había una proporción esperada de porcentaje para empezar a lo que se llamaba protección de rebaño. O había un número protocolar, un porcentaje de población vacunada para ir frenando el crecimiento del contagio. Bueno, cada disciplina tiene esas cosas. Entonces es importante ubicar dónde están cierto porcentaje de datos. Esas son las medidas de posición o localización, ¿no? Localizar dónde está el 30% de los datos. Cuando digo localizar es en qué categoría o en qué intervalo. El rango percentilar señala dónde está a lo sumo el porcentaje de datos que quiero calcular. ¿Por qué pongo K? Porque puede ser el 25%, el 30%, si se... El rango de el perceptil 30 sería donde están a lo sumo el 30% de los datos. Obviamente que yo ya tengo una información, no en función de un porcentaje, sino de cómo viene acumulándose las frecuencias. Y acá está el ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo decir que el percentil 68,75 centésimos está en la categoría 2 porque a lo sumo el 68,75% de los datos está en la categoría 2. Recuerden que esto es lo que estábamos sacando del ejemplo anterior. Ustedes pueden volver a retroceder. Un concepto teórico importante para saber es lo que se llama orden absoluto del percentil, que es ubicar para una cantidad de datos dónde tendría que estar a lo sumo ese porcentaje que estoy buscando. El producto es el porcentaje que quiero por el número de registros dividido 100. Por ejemplo, para el percentil 70, en nuestro ejemplo, sería 70 por 80, que son los trabajadores registrados para esta encuesta, dividido 100. Eso me da 56. Entonces, el percentil 50 tiene un rango de 56. Es decir, tendría que haber 56. A lo sumo tendría que haber en algunas categorías un valor de 56. No existe, si busco en las categorías, no hay un 56, pero ahí encuentro el rango 3 que tiene 63% de los datos, o sea que la supera. Entonces digo que en consecuencia en la clase 3 se encuentra el 70% de los datos. Es decir, a lo sumo, ¿no?, entre la clase 1, la clase 2 y la clase 3 está el 70% de los datos. La mediana ya lo dijimos, el percentil 50 es la mediana, así que la mitad de nuestros datos tienen que estar separados, 40 y 40, el orden, ¿no?, de la mediana. En nuestro caso, si tenemos 80, es 40 por encima, 40 por debajo. Si lo buscamos no hay una de 55, por lo tanto el 50% de los datos está entre la categoría 1 y 2. Bien, acá para precisar hay que hacer lo que se llama interpolaciones matemáticas, es una regla proporcional de dónde está cuando hay varias frecuencias en juego, o sea, de distintas categorías. Eso lo vamos a ver, e inclusive yo sugiero que es algo que la parte que sí hay que conocer
ser que uno le puede preguntar en forma teórica, el cálculo se lo dejemos a la planilla electrónica. Fíjense que acá usando una escala gráfica, como ya lo he mencionado cuando vimos en escala, tengo los perceptiles. El orden absoluto del perceptil ya sabemos, es K por N dividido 100. Y yo puedo medir dónde está el 1%, el 29%, el 30%, el 50% de los datos o el 99%. Eso de acuerdo a lo que yo necesite en mi investigación. Bueno, acá también se vuelven a dividir los caminos según sean variables discretas, o sea, números enteros, y variables continuas. Si alguien quiere saber más, en el libro de Capriglione está muy bien explicado esta parte. Acá hay una fórmula. Cuando el orden del perceptil coincide, se suman la frecuencia de esa categoría y la siguiente y se divide por 2. Bien, acá tiene un ejemplo tomado justamente del libro de Capriglione, cantidad de hijos y cantidad de mujeres que tienen esa cantidad de hijos. ¿No? Fíjense que simple es calcular esto. La orden, en el caso del Excel, es esta, perceptil inclusive cuenta los extremos. Hay otra que es exclusive, que cuenta solamente la parte interna. Eso también es una decisión de quien investiga si quiere calcular solamente la parte interna o tener en cuenta los extremos. Es algo que, bueno, eso lo podemos dialogar en un caso concreto, qué es lo que se prefiere. Pero la instrucción está y sirve para esto. Acá tienen el ejemplo para que lo visualicen. ¿Cómo sería calcular el perceptil 80? Que nosotros hacemos el cálculo y tiene que estar en 16. Busco 16 si no está. El primero que está es 18. Entonces hago la cuenta, ¿no? Observo 18 se relaciona con la categoría 4. Yo puedo decir que el 80% de los datos está entre la categoría 1, 2, 3 o 4, es decir que abarcan casi la totalidad de los datos, hasta ese 80% a lo sumo. Y bueno, acá tienen para el 70, que no está, que está justo, y bueno, da justo y parece mentira, pero cuando da justo el número hay que hacer este promedio. Siempre tomo el cálculo de la frecuencia simple. Lo dejo para que lo vean, lo mediten. Obviamente uno se desprende de todo esto, sea la variable continua, sea la variable discreta, utilizando la instrucción perceptil en Excel. O si ustedes conocen otra aplicación, lo pueden hacer con cualquier otra aplicación. Bien, aquí tienen el cálculo por una variable continua. Acá las categorías tienen varios puntos entre sí. Entonces por eso se habla de frecuencias. Véanse el cálculo, ¿no? Una vez que hice el orden absoluto del perceptil, acá me dio 10 para calcular el 20%, la más cercana que tengo es 14, ¿no? Que la supera, que está en la segunda categoría. Pero debo hacer el cálculo el límite inferior del intervalo, porque ¿cuál es? Y bueno, el límite inferior del intervalo es 105, el cociente que hemos hecho, por la frecuencia anterior, dividido la frecuencia del lugar por la amplitud del intervalo. Es decir que es una fórmula que hay que trabajarla. Yo también se las doy todas las fórmulas en una planilla electrónica de cálculo, ¿no? Obviamente sigo diciendo lo mismo, es mucho más sencillo usar esto. Pero bueno, el concepto hay que saberlo, que es el perceptil de orden 20. ¿No? Y eso es lo que... Después de cálculo, bueno, hoy tienen la facilidad de hacerlo con las planillas electrónicas de cálculo.
Igualmente me pueden consultar si hay algún paso que no entienden del cálculo. Bueno, los cuartiles también son medidas de posición, nada más que la población la dividimos en cuartos, así que bueno, el primer cuartil, que es el 25, también puede ser que sea el percentil 25, el segundo cuartil es el percentil 50 o la mediana, el tercer cuartil es el 75% y el cuarto cuartil es el 100%, ¿no? El valor más alto que tenemos. También hay fórmulas como los perceptiles, porque todos son perceptiles, o sea que uno puede, si quiere, hacer la fórmula del perceptil, pero también hay fórmulas directas para usar en la planilla electrónica de cálculo. El concepto es, cada cuartil representa el 25% de los datos, que hay que saber. Aquí les dejo una actividad para que a ver si la comprenden. Ustedes en su momento son todos responsables, van a hacer en una instancia presencial explicar cómo calcular una medida de posición. Acá hay una notación matemática. El extremo inferior tiene un corchete, el extremo superior un paréntesis. En matemática significa que con el corchete pertenece al conjunto de ese intervalo la parte inferior y no pertenece, porque es un paréntesis, la parte superior. En castellano diríamos desde 0 inclusive hasta el más próximo a 5. Desde 5 inclusive hasta el más próximo a 10. ¿Sí? Uno lo dice como según lo sienta, ¿no? Yo tengo formación matemática, lo leo fácil eso. Pero bueno, el que no tiene puede interpretarlo. Bueno, la actividad es para que la vean, no es una cosa que en este momento la pongan a hacer, pero es para si terminaron de comprender esto, ¿no? De cálculo de medidas de exposición, en este caso los cuartiles.